vean un caso clínico en donde una persona está inmunodeprimida, ¿ok? Traten de asociarlo a un honguito también. Si es que ven una neumonía en un caso con inmunodeprimido. ¿Okay? ¿Por qué? Porque normalmente es una causa que normalmente suele ser secundaria a una infección inicial, ¿no? Y además, como les mencioné, pues suele ser oportunista. Por lo tanto, a personas sanas no les va a causar infección, pero a personas inmunodeprimidas sí. ¿Ok? Así que hay que considerarlo. Las infecciones respiratorias fúngicas se pueden confundir también con TB, porque se demoran un poco en generarse, porque por ahí también hay algún tipo de granuloma, ¿ok? Así que hay que tratar de diferenciarla de ella, preguntando a su paciente sobre, por ejemplo, los lugares en los que se ha encontrado. Ejemplo, Histoplasma capsulatum, ¿se acuerdan con qué estaba asociado? Bueno. Disculpe. Histoplasma capsulatum, ¿hay algún tipo de lugar que esté asociado? En las heces de aves. Heces de aves. Murciélagos o aves gallinas. Y murciélagos, muy bien, básicamente. Entonces, ¿en qué lugares creen ustedes que encuentren murciélagos? Cuevas. Cuevas. Si hay alguno de ustedes que les gusta hacer ese tipo de deporte raro, ¿no? De ingresar a cuevas y hay cosas así, ¿no? No sé cómo se le llama, la verdad, pero sí hay gente que hace, ¿no? Puede llegar a estar en peligro de adquirir por respiración las esporas de este hongo. Murciélago. ¿Ok? Entonces, entre las infecciones importantes vamos a ver esos dos, Histoplasma y Aspergillus. Histoplasma ya lo han visto previamente, por lo tanto les voy a hacer como un repaso nomás. En el caso de Pneumocystis, Cryptococcus y Blastomyces, sí hay predominancia, pero normalmente no son tan fuertes estas infecciones, o sea, tan predominantes estas infecciones a diferencia de estos dos que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos primero con aspergilosis. La aspergilosis es por un patógeno llamado Aspergillus fumigatus, ¿ya? Es un hongo filamentoso. ¿Qué significa? Que es pluricelular, ¿de acuerdo? Ya. Además de eso, vamos a ir viendo, miren, esta es la estructura reproductiva de justamente este Aspergillus fumigatus. Por acá tenemos una vesícula, un esporangio y normalmente acá estas bolitas son las conidias o las esporas. ¿Ok? Cada una de estas bolitas genera un nuevo hongo. ¿Correcto? Por lo tanto, si nosotros respiramos solo una de estas cabecitas, miren cuántas de estos honguitos podrían llegar a nuestro sistema respiratorio, ¿no? ¿Ok? Ahora, esto es una de las 50.000 estructuras, ¿no?, que pueden llegar a generarse en una sola zona de hongo filamentoso. O sea, es demasiado, es muchas más que pueden llegar a formar este tipo de patógenos, ¿ya? Ahora, ¿dónde los encuentras? Aspergillus, los encuentras en el ambiente. Ahorita podríamos estar respirando esporas de hongo. Y como están ustedes sanos, ¿no?, no les genera el daño. ¿Correcto? Pero asócienlo a inmunodeprimidos, por eso les mencionaba, ¿no? En este caso, vamos a ir observando de que llega a generar en algunos de ellos, ¿no?, lo que viene a ser algo llamado aspergilomas. ¿Qué son los aspergilomas? Son muy parecidos a los granulomas, ¿ok? Pero en este caso llenos de, pues, hongo, ¿no? Lleno de bacterias. ¿Correcto? Y aquí tenemos los tipos de aspergilosis. Tenemos 3 tipos de aspergilosis, ¿ya? La aspergilosis broncopulmonar alérgica, la aspergilosis invasiva y la pulmonar crónica. ¿Ok? Entonces, se les puede preguntar cuál es la diferencia entre los 2 tipos de aspergilosis de acá, los 2 de acá o los 2 de acá, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver con respecto a diferencias? Vamos a asociarlo al paciente, ¿correcto? En el caso de una aspergilosis broncopulmonar alérgica, lo vamos a asociar a un paciente que tiene o asma o fibrosis quística. ¿Ok? Luego, la aspergilosis pulmonar crónica, asócienlo a que primero tuvo una posible TB y que la calcificación del granuloma de la TB, ¿ok?, sirvió como casa actual de la aspergilosis. ¿Se entiende esta parte? O sea, es como que dejó un huequito en el pulmón y ese huequito es usado en este caso por el hongo.
Luego de eso también te menciona la aspergilosis invasiva y acá tienen que asociarlo ya con los inmunocomprometidos como tal, ¿ok? O personas que previamente han estado infectadas por algún virus muy fuerte, como por ejemplo un inmunocomprometido más COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos COVID o influenza como principales asociados, ¿ok? O también personas que han recibido incluso trasplantes, ¿ok? Esas serían como que las diferencias entre los tipos de aspergilosis. En el caso del aspergillus tenemos que la patogenicidad que genera, ¿no? Pues se va a dar a través del ingreso, a través de la respiración de esporas del hongo, ¿okay? Recuerden que este es filamentoso, y luego al momento de respirar las conidias de este honguito, estas conidias van a llegar hacia lo que viene a ser el pulmón básicamente, ¿no? Y en el pulmón nosotros vamos a tener aquí estas células epiteliales pulmonares, en donde el conidio, para poder invadir, va a tener que generar primero una adhesión. Esta adhesión normalmente se suele dar a través de algunas lectinas que tiene en su membrana, miren, ¿no? Ahí se ve mejor todavía. Entonces aquí tenemos algunos residuos de ácido ciálico, acá tenemos lectinas, y que les va a servir justamente para poder unirse a las fibronectinas, a los residuos de glucosa, ¿no? Que normalmente están en este tipo de células. Entonces se internaliza, miren, se trata de generar el ingreso de esta espora adentro de una célula, y adentro este esporo puede germinar como una semillita, ¿no? Entonces germina y empieza a formar una hifa, y esta hifa ya genera invasión como tal, y esta hifa puede generar el daño de la célula y después la dispersión hacia otros órganos. Esto es como un resumen, ¿no? Hay un montón de cosas extra que se utilizan acá, pero normalmente pues esto es lo que pasa, ¿ya? Se genera esa germinación de la espora, se genera la hifa, y la hifa puede llegar a diseminarse a otros órganos, generando una aspergilosis invasiva. Entonces, principales factores de virulencia de este patógeno. La espora llega a tener algo llamado melanina, ¿ok? Entonces, si se acuerdan de la clase 10, en donde les mencionaban la estructura de la pared de un hongo. Y en ella estaba melanina, estaban los glucanos, estaban los mananos, ¿no? Que justamente llegan a ser compuestos importantes para poder a veces evadir el sistema inmunológico. Pero también podrían haber, el compuesto más importante de un hongo es la quitina, ¿se acuerdan? ¿Y por qué es importante? Porque laboratorialmente a mí me permite teñirlo, ¿no? Y me permite también limpiar la zona con KOH, porque recuerden que el KOH lo que hacía era eliminar o degradar todo lo que no tenía quitina, ¿no? Entonces, laboratorialmente me sirve, la verdad. Y para ellos también es una estructura importante, ¿no? Básica del hongo. Sin quitina no existiría realmente un hongo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí tenemos los dos tipos de respuesta de una invasión por Aspergillus. En esta vamos a observar de que primero hubo una infección por COVID. Por lo tanto, COVID ya sabes de que puede llegar a dañar células epiteliales, ¿no? Y por acá tenemos a una persona que no ha tenido este tipo de inmunocompromiso, ¿no? Entonces, en el caso de una persona previamente infectada con COVID, puede haber una coinfección posterior con un Aspergillus. El Aspergillus entonces tendrá mucho más facilidad de poder llegar a invadir y a generar hifas, ¿no? Posterior a una infección previa por algún virus. Pero en el caso de una persona que tiene su sistema inmunológico adecuado, ¿no? Inmunocompetente como tal, pues una vez que ingresan esporas, o sea, ustedes por ejemplo, ¿no? Respiran esporas de este patógeno, podría generarse la eliminación, ¿no? De estas esporas por medio de la fagocitosis de algunos macrófagos, ¿no? Y en ese caso no te hace daño, pero nuevamente hablamos de que acá está asociado a personas un poco más débiles, ¿ok? También se puede llegar a generar anticuerpos neutralizantes contra ellos, ¿no? Y obviamente si es que en caso se llegara a generar alguna que otra hifa, se podría llegar a evitar
por medio de la eliminación con neutrófilos. ¿Ok? Y finalmente la histoplasmosis. A ver, vamos a ver qué tanto han entendido de histoplasmosis. ¿Qué tipo de hongo es? ¿Filamentoso o levaduriforme? Filamentoso, levaduriforme, filamentoso. Los dos. Hay tres nombres acá: filamentoso, levaduriforme y dimórfico. Este es un dimórfico. La histoplasmosis generada por histoplasma capsulatum es un dimórfico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir un dimórfico? Cambia de Dos color. formas. ¿Pero estas dos formas estarán a la vez? No, diferente. No. ¿En qué situaciones se da la del dimorfismo? Contra el organismo. Ya, pero ¿cómo se da cuenta que entró el organismo? Hay algo que tienen que recordar siempre, el por qué se llega a generar ese cambio, ese dimorfismo, ¿ok? Hay un factor detonante. ¿Cuál es este? La temperatura. Ay, mierda. Tú lo has expuesto, ¿no? Por eso tú me dices, cuando entra al cuerpo, obvio, cuando entra al cuerpo, ¿cómo se da cuenta que entró al cuerpo? Por la temperatura. Mi temperatura es de 37 grados, ¿no? Pero entonces en el ambiente, ¿cuánto está? 32. No, 26. ¿Dónde estás? ¿En qué trópico? 25. Aquí estamos a veintitantos, bueno, 18, ¿no? 18, 15 por ahí, ¿no? Pero imagínate en verano, pues, ¿no? Estamos ya a unos, ya 28 graditos, así ya. Pero toda esa temperatura baja, menos de 30 grados, por ejemplo, podría generar de que este honguito se quede en una forma específica. Pero ni bien ingrese al cuerpo humano y llegue a 37, otros tipos de genes se van a empezar a activar y vamos a empezar a observar de que cambia la morfología a un filamento, ¿no? ¿Ok? Entonces, perdón, en este caso a una levadura, pero hay hongos que pueden generar al revés la situación. Ya lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Ok? Entonces, a temperatura ambiente lo tenemos como filamentoso o moho, ¿ok? Se genera en este caso estructuras que liberan esporas y por medio de las esporas es que nosotros nos contaminamos, ¿sí? Por la respiración de estas esporas. Esas esporas llegan a mi cuerpo y con 37 grados estas esporas generan levaduras más que filamentos, ¿no? Entonces, es lo que esta de acá va a ser la que genere la infección como tal, ¿no? Pero la que genera el ingreso es este de acá, ¿correcto? Hay que diferenciarlos. ¿Quién ingresó y quién generó realmente el daño? ¿Ok? Ahora, mencionaba también su compañero de que estaba asociado a un lugar, que en este caso era lugares con aves o con murciélagos, ¿no? Básicamente porque en las heces podríamos llegar a encontrar a este hongo filamentoso. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que tendrías que preguntarle a tu paciente? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? ¿Qué lugares has visitado? ¿Has viajado? Claro. Yo creo que esa sería mejor la Ha pregunta, viajado, ¿no? sí, viajó. Porque las cuevas no están acá, al menos en Lima. ¿Dónde están más que nada las cuevitas? Selva. En Selva. Selva. Y luego, miren, está asociado también a pacientes con VIH, ¿ya? Entonces, pacientes con VIH que tienen sistema inmunodeprimido, obviamente la infección por este patógeno va a ser mucho más fácil de realizar. Entonces, ahí tenemos un resumen de la patogénesis de este microorganismo, no sé si se acuerdan, pero al momento de ingresar el patógeno en su membrana, bueno, pared, ¿no? Tiene algo llamado glucanos, ¿no? Que en este caso son los 1,3 beta D glucanos, ¿no? Pero este patógeno puede variar su pared y la puede transformar ya no en beta, sino en alfa. Y solamente este cambio hace que se inhiba la detección del patógeno. ¿No han hecho patogenia? Sí, yo le expliqué. Y encima le explicó. Pero también, miren, esta es otra de los receptores para poder ser detectable por un macrófago, ¿no? El HSP60, que creo que es algo así como una proteína de calor o algo así se le conoce, ¿no? Pero bueno, en este caso pues es útil para poder llegar a fagocitarla. Lamentablemente, al fagocitarla, este patógeno tiene algo llamado catalasa. ¿Se acuerdan de esa enzima? ¿Qué genera?
¿El corte de quién? El hemoglobina. Ah. No. Es proteasa. La talasa la escribimos aquí en el laboratorio. La que hacía burbujitas. Entonces cortaba qué cosa. Sí, podríamos cortar, ¿no? En este caso, en el laboratorio utilizamos peróxido de hidrógeno. Entonces cortaba el peróxido de hidrógeno en CO2 y en agua, ¿no? Igual con la especie reactiva de oxígeno, los vuelve compuestos, pues, no peligrosos, ¿no? Y eso hace que no funcione el ROS, ¿correcto? Y bueno, posteriormente incluso podríamos llegar a activar algunos tipos celulares como el linfocito TH1, que es básicamente para intracelulares como este patrón. ¿Ok? Entonces, vamos rápido con esta parte y empezamos con sus exposiciones. Hay un caso que acá dice: Carla pasó un fin de semana explorando cuevas en una zona rural y dentro de la cueva estuvo en contacto con excremento de murciélagos que estaban pegados a las rocas. 3 semanas después comenzó con fiebre persistente, tos seca, fatiga extrema. Pensó que era gripe, pero cuando perdió 10 kilos en un mes y su respiración se volvió difícil, tuvo que ser hospitalizado. ¿Cómo se llama la infección? Histoplasma. Histoplasmosis probablemente. ¿Qué microorganismo la genera? Histoplasma capsulatum. Histoplasma capsulatum. ¿Y en qué presentación se encuentra en las cuevas? En forma de levadura. No, 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 de en forma de moho. ¿Ves? Hielo experto. ¿Ves? En forma de moho, En chicos. forma de moho. Vergüenza. ¿Qué morfología adopta temperatura corporal? Levadura. Ujú. Pero es que a veces uno se puede confundir porque hay otros patógenos que son al revés. Por ejemplo, Cándida. ¿Se acuerdan de Cándida de la clase del profesor? Sí. Cándida generaba pseudo-IFA y luego IFA completo. Entonces, primero era levadura a temperatura ambiente y luego era IFA a 37 grados. ¿No? O sea, se podía llegar a modificar un poquito su estructura para poder invadir y generar candidiasis invasiva. ¿Ok? Ahí tenemos rapidito un resumen y eso sería todo. Chicos, ¿pueden por favor ingresar su PPT al Canvas? Yo creo que ya agregué, sí, ya publiqué. En donde dice primera exposición. Ay, porfi, súbelo, Yanka. ¿Qué van a poner hoy día? Bueno, ¿Qué ponen hoy día? BPH. Virus del papiloma humano. Qué bonito que no. virus del papiloma humano. Yo lo Al fin terminé. Entonces, por lo menos en las 4 horas a mí tampoco me dio tiempo, la verdad. Vamos a Pero los repasito, chicos doctora, para el examen. lo trabajamos rápido. Doctora, ¿no repasito? Un repasito, doctora virtual, para el Me duele examen. la garganta. Para el examen, doctora. Ustedes han tenido más tiempo todavía. No. Pero menos clases. Más estrés, menos tiempo y más estrés.